Bienvenidos, en esta parte vamos a ver las opciones de cómo guardar un archivo de Excel. Vamos a Excel y en la parte de acá tenemos un archivo de Excel donde simplemente le vamos a llenar algunos datos nada más, así como vemos. Archivo, guardar como, luego examinar y en la parte de acá voy a buscar mi carpeta laboratorio 02. En la parte de acá voy a darle práctica 1. Y en el tipo de archivo, ¿esto qué significa? El tipo de archivo define a qué clase de archivo o documento está el archivo. En este caso nos damos cuenta que hay .xlsx. Ese .xlsx también se define como un conjunto de caracteres o conjunto de letras que definen la extensión de un archivo. La extensión de un archivo es un conjunto de caracteres que definen qué tipo de documento o archivo es. En este caso vamos a elegir la opción de 97 al 2003 y la extensión cambia, ahora es .xls. Si fuera en una versión reciente es .xlsx. Como estoy usando Excel 2019, simplemente puedo guardar este tipo de archivos en esta versión de acá, pero voy a elegir 97 al 2003. Ahora, nos damos cuenta que también hay más opciones, como por ejemplo poder exportar este archivo de Excel en PDF, en también un tipo de documento .csv, que significa básicamente para comprimir los datos que tenemos, por ejemplo, en una estructura de datos como una tabla, y queremos llevarlo a un archivo de texto, pero no a cualquier archivo de texto, sino que esté separado por comas. En el caso de acá, delimitado por comas. Y de esa forma nosotros podemos estructurar datos donde en un archivo de texto, pero delimitado por comas, porque va a estar separado de esta manera y organizado. También si queremos guardar este archivo de Excel como para una página web, la extensión que deberíamos de utilizar es .htm o .html si queremos hacer eso. Recordar que cuando hablábamos sobre la estructura de datos, una estructura de datos era un conjunto de datos que están ordenados. Y una tabla es una estructura de datos porque ahí los ordenamos mediante filas y columnas. Pero no es la única, también tenemos otro tipo de documento, como por ejemplo .xml. Este tipo de documento o archivo también sirve para poder organizar o estructurar datos. Vamos a elegir 97 al 2003. En la parte de acá le vamos a dar clic en guardar simplemente, cerramos y visualizamos cómo se ve tal archivo. En la carpeta de acá tenemos práctica 1, doble clic, la extensión cambia, ahora es .xls y nos damos cuenta que en la barra de títulos se visualiza ahora una opción de modo de compatibilidad. Esto significa porque si abrimos un archivo que ha sido guardado en la versión del 97 al 2003 con la extensión .xls, en otras palabras, quiere decir que Excel 2019 que estoy usando ahora hace todo lo posible por abrir todo el contenido que ha sido guardado en ese tipo de archivo. Por esa razón acá muestra modo de compatibilidad. Simplemente voy a volver a cerrar y vamos aquí a visualizar la guía. Para guardar un documento hay que tener una serie de condiciones y como lo muestra acá, que no debemos usar caracteres especiales y así. Guardamos. ¿Cuál es la extensión de archivo que se asigna a un archivo de Excel? Simplemente .xlsx. Cuando hacemos en algún tipo de versión 97 al 2003, .xl, nada más. .xls. En la parte de acá, ¿por qué se muestra el texto modo de compatibilidad en la barra de título? Porque estamos abriendo un archivo antiguo o anterior a una versión más reciente que tenemos instalado en nuestra computadora. Y de esa forma ya conocemos las opciones de cómo guardar un documento en Excel.